Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Costa. Amigos, muy buenas tardes. Aquí empezamos. La posibilidad que desde el gobierno se solicite la destitución de los 70 asambleístas que posesionaron al superintendente de bancos sube de tono. Legalmente, los asambleístas podrían ser destituidos por la Corte Constitucional por incumplimiento de sentencia. ¿La intención de destituir a 70 asambleístas se viene por parte del gobierno? Sí. Y legalmente cabe, explican quienes entienden del tema. El ministro Francisco Jiménez confirma que se analiza la posibilidad. Nosotros creemos que ha llegado el momento de que el derecho y el Estado de Derecho se trate con seriedad en este país. Que no puede ser que sobre pretexto de pretender arrinconar o maltratar a un gobierno, se pretenda hacer tabla rasa de todos estos criterios y se pretenda abusar de la institucionalidad del país. Eso no lo vamos a permitir. ¿Pero cómo se daría esto? Desde el gobierno deberían dar el primer paso y con la acción de protección que los asambleístas desobedecieron, presentar una acción de incumplimiento de sentencias ante la Corte Constitucional. Luego la Corte determinará si se incumplió o no con la misma. Y como medida de reparación, podría dar paso a la destitución de los 70 asambleístas que votaron a favor de la posesión de Raúl González. Podría destituir, siempre que exista la solicitud, en este caso, del accionante y que solicite además la destitución. Pero antes hay un tema pendiente. La decisión de la jueza que anuló la designación de González está en apelación ante la Corte de Justicia del Guayas. Lo podría poner, pero sería totalmente improcedente, ¿sí? Porque recordemos que todavía hay una litis que tiene que resolverse en cuanto al mismo objeto en la apelación de dicha sentencia. Otra realidad es que si el pedido llega a la Corte Constitucional, la resolución tomará tiempo, a no ser que el Pleno decida priorizar este conflicto y resolver rápidamente lo que podría terminar con una mayoría parlamentaria destituida. Y si bien, dice Ron, este tema es legalmente ejecutable y los asambleístas podrían perder su curul, políticamente no está tan seguro. Es lo más cercano a la institucionalización que nosotros tenemos en el Ecuador, ¿sí? Y es lo más cercano, además, a la imparcialidad. Por lo tanto, yo creo que la Corte Constitucional no se va a prestar para este juego político. La cuerda entre el Ejecutivo y la Asamblea sigue tensa, pero esta vez, solo quien la sostiene de uno de los extremos puede soltarla, el presidente. Esto es lo que a esta hora se medita en Carondelet, donde la tentación de responderle así a una asamblea opositora estaría ganando. Dayana Monroy, 24 horas. Los asambleístas que votaron por la posesión de Raúl González aseguran que no hay asidero para su destitución, pues la resolución de la jueza no está en firme, ya que no se ha resuelto una apelación. Andrea Samaniego nos cuenta más desde el Parlamento. Hola Andrea, te escuchamos. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, los 70 legisladores, o al menos los que pudimos consultar aquí en la Asamblea Nacional, han mencionado que no pueden destituirlos, que ellos no han cometido desacato porque la última sentencia pues tiene una apelación y esto todavía no ha sido resuelto, no está en firme, y por eso ellos han mencionado que lo único claro para ellos era la posesión de Raúl González como superintendente de bancos. Además, aquí han mencionado que para que se lleve a cabo esta posesión hubo presiones por parte de UNES sobre legisladores de Pachacutic, y además esto ha desatado que el diálogo entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional sea suspendido. Nosotros les hemos preparado un reportaje, veamos. Aseguran que no hubo desacato, que aunque sueñen con destituirlos, eso no se dará, pues sostienen que los procesos judiciales sobre la posesión de González aún no se han agotado y que hay una apelación que aún no se tramita en la Corte Provincial de Guayas, y por eso esa sentencia que daba de baja la posesión de González no está en firme. La Asamblea no es parte procesal en esta acción de protección. La acción de protección no está en firme porque ha sido apelada. En tal virtud, si el 20 de julio ya fue notificada la Asamblea, ¿qué debía hacer? ¿Esperar 15, 20, 2 meses, 3 meses, 4 meses para que llegue la segunda decisión en la Corte Provincial y recién en ese momento se tome la decisión? ¿No debía esperar la Asamblea Nacional a que se agote absolutamente todo? Debía haber notificado en este caso el Consejo de Participación Ciudadana, señalando que no se posesione
porque hay una sentencia por de medio. No tenemos. Por eso dicen están tranquilos con su decisión. Mientras tanto, quienes votaron en contra o se abstuvieron rechazan lo que sucede y que tiene a 4 poderes del Estado enredados. El irrespeto a la sentencia podría ser calificada como desacato y cuando uno cae en el desacato podría ser destituido del cargo. Desde el oficialismo no descartan hacer uso de recursos judiciales sobre este caso. Nosotros vamos a accionar todo lo que esté y estamos igualmente a la espera de la definición de la Corte Provincial de cuál va a ser justamente en ese sentido la responsabilidad. Quizás en la Asamblea Nacional tienen los votos, pero se les olvida que la Corte Constitucional tiene que determinar sobre esto las responsabilidades. Pero este proceso de posesión se ve empañado también por denuncias de los propios legisladores sobre supuestas presiones. De las diferentes bancadas, en especial de la bancada de UNES que presionó a ciertos colegas asambleístas para la votación de la oposición. No me sorprende, digamos, viniendo de dónde viene. Precisamente viene de Pachacuti, que son los que se mueven en función de sus intereses particulares y conveniencias personales. Lo que también deja esta posesión en lo político es la suspensión de los diálogos entre la Asamblea y el Gobierno para la aprobación de leyes. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y bien, el presidente de la Asamblea Nacional ha mencionado que estos diálogos podrían realizarse entre jueves y viernes de esta semana. Sin embargo, esto fue antes de que el gobierno anunciara su suspensión. Hasta el momento todo es incierto. Nosotros estaremos siguiendo de cerca esta información. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias. Y el Consejo de la Judicatura realizó el lanzamiento de una mesa de justicia abierta con la cual podrá recoger los requerimientos de la ciudadanía. Durante el evento, el presidente de este organismo realizó un duro llamado a quienes integran el sistema de justicia. El contacto ahora es con Daniela Valencia desde el Consejo de la Judicatura. Hola Daniela, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, el presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, hizo un llamado a los magistrados a nivel nacional a actuar con ética. Indicó que en los casos puntuales que se ha determinado un abuso de las garantías constitucionales es responsabilidad directa de los magistrados, pues se han aplicado las sanciones disciplinarias correspondientes. Estas declaraciones las realizó en el lanzamiento de una mesa de justicia abierta. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Mi llamado a los señores jueces que administren justicia conforme a la Constitución, a la ley, a las constancias procesales. Fue la forma en la que el presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, se refirió a las actuaciones judiciales que han causado controversia en el país. Medidas cautelares, acciones de protección y habeas corpus otorgados sin justificación y que asegura son responsabilidad directa de los magistrados. El país se escandaliza por ciertas decisiones judiciales que no las hace el Consejo de la Judicatura, ningún órgano administrativo, lo hacen los jueces y tienen que asumir esa responsabilidad. También hizo referencia al proceso de juicio político impulsado en su contra en el legislativo. Recalcó que son grupos políticos que defienden a los jueces con los que se persiguió a quienes pensaban diferente. Y que a través de la Asamblea Nacional y de un juicio político basado en falacias y en mentiras, intenta tomarse nuevamente la administración de justicia. No lo permitiremos. Las declaraciones las realizó en medio del evento de lanzamiento de la Mesa Multiactor de Justicia Abierta, cuyo propósito es generar mayor confianza en el sistema de justicia al transparentar información y recoger los requerimientos de la ciudadanía. Estamos empeñados en hacer de la justicia un servicio más cercano y abierto para todos los ecuatorianos, confiable y efectivo. Un poder judicial que pueda decir con claridad qué hacer, cómo lo hace y por qué lo hace, proporciona a la ciudadanía elementos suficientes para generar confianza. Por ello se resaltó el desarrollo de herramientas como Femicidio CC, el sistema SAGE y las cifras de productividad de jueces a nivel nacional, lo que constituye, según apuntan, un avance en el camino hacia transparentar la información y hacerla pública. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.
En cuanto al avance que tiene el concurso para la selección de juezas y jueces que integrarán la unidad especializada en delitos relacionados con la corrupción y el crimen organizado, se indicó que hasta este miércoles los participantes tienen la posibilidad de presentar sus pedidos de recalificación. Estas notas se darán a conocer máximo hasta el lunes. Posteriormente iniciará la fase de impugnación ciudadana. También se indicó que hasta el 15 de septiembre ya se tendrá el listado de las personas que formarán parte del curso de formación para esta unidad especializada, que tendrá una duración de 52 horas. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. Una buena tarde también para ti, Daniela. Muchísimas gracias. El ministro de Gobierno anunció hoy que suspende el diálogo con la Asamblea Nacional como resultado de la confrontación en torno a la posesión del superintendente de bancos. Vamos con Freddy Paredes hasta el Palacio de Carondelet para tener los detalles. Hola, Freddy. Hola, ¿qué tal, Lisa? Amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en el marco de un evento que se realizó al pie del Palacio de Carondelet en la Plaza de la Independencia, dijo en efecto que el diálogo que se buscaba emprender con la Asamblea Nacional ha quedado suspendido. Evidentemente, esto como resultado de la confrontación última entre el Legislativo y el Ejecutivo en torno a la posesión del superintendente de bancos, Raúl González. Escuchemos cómo lo dijo el ministro Francisco Jiménez. ¿Continuará con el diálogo en la Asamblea? Claro que sí. Con la Asamblea no. Con la Asamblea, pues el problema es que ellos lo que hacen con la mano lo borran con el pie. No está roto el diálogo, simplemente está en suspenso y tenemos que ver cómo se decantan estas situaciones jurídicas que hoy por hoy están pendientes. Esas son las expresiones del ministro de Gobierno Francisco Jiménez. Estas declaraciones las ofreció en el marco de un evento internacional, un evento presidido por el jefe de Estado relacionado con la segunda etapa de entrega de créditos a través de Ban Ecuador a 1% de interés y a 30 años plazo. Hasta el momento el gobierno ha entregado $95 millones a sectores agropecuarios y rurales. En esta segunda etapa, este crédito productivo se direccionará hacia artesanos, microempresarios, entre otros sectores que forman parte de la base de la pirámide productiva del país, dijo el presidente. Escuchemos. Desde el inicio de mi gobierno, una de las prioridades siempre ha sido la generación de empleo. Estos préstamos han estado dirigidos en su mayor parte al agro, a las zonas rurales y campesinas, y ya hemos otorgado más de $95 millones en 34.000 créditos. Ampliamos ese beneficio con el lanzamiento del crédito de las oportunidades al 1% y a 30 años para atender a miles de artesanos, comerciantes de textiles y calzados, productores de confite y derivados lácteos. Serán $21 millones en miles de créditos de hasta $5,000 los que se entreguen al sector artesanal y microempresario, pero serán $200 millones en total que se destinarán en las próximas semanas para otros sectores, entre ellos los familiares de las personas privadas de la libertad, ha dicho el presidente de la República. Es lo que podemos informarles hasta esta hora. Volvemos con ustedes, compañeras, contigo, María Gracia, en los estudios. Amigos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Freddy. Muchísimas gracias por la información desde Carondelet. Y Raúl González Carrión, posesionado como superintendente de bancos por la Asamblea, pero no reconocido por el gobierno, en 2017 fue parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. González fue director de cumplimiento de la FEF durante la administración de Carlos Villasís. Noviembre de 2017. Entonces, Raúl González Carrión, director de Ética y Cumplimiento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, daba detalles sobre el trabajo realizado en la institución.
capacitar y concientizar a todo el personal miembro de la federación, toda vez que la federación se la quiere manejar como una empresa. Y se ocupaba también de seminarios sobre lavado de activos y prevención de fraudes financieros a las asociaciones de fútbol. Su paso por la FEF no fue detallado en la hoja de vida que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social revisó como parte de los requisitos para llegar a la Superintendencia de Bancos. González, que fue segundo en la terna que envió el presidente de la República para ocupar el cargo y que fue elegido por descarte, puesto que las otras dos opciones salieron del concurso, fue posesionado por la Asamblea Nacional el pasado 11 de agosto. Sin embargo, el gobierno no lo reconoce como autoridad, puesto que está en vigencia una medida cautelar de la jueza del Guayas, Larisa Ibarra, que impide su posesión. Joana Ramos, 24 horas. Acogiendo el pedido de Fiscalía, la jueza Yanela Noritz dispuso que se solicite la difusión roja internacional para Jorge Cherres, investigado por el caso Ispol. Según el director de esta institución, Cherres estaría en México mientras es requerido por las autoridades de Ecuador y Estados Unidos. Salió del país en marzo de 2020 rumbo a Colombia. Mientras en Ecuador se conocían cada vez más detalles sobre la red de corrupción que se había tejido en torno a las inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía Ispol. Jorge El Mago Cherres es una de las piezas clave en este caso. Es señalado por el desvío de no menos de 900 millones de dólares en operaciones irregulares e inversiones fraudulentas. Fiscalía pidió que se le solicite difusión roja y este lunes la jueza Yanela Noritz acogió ese pedido, solicitándole al Ministerio de Gobierno, a la Policía Nacional y a la Oficina de Interpol en Quito que se encarguen del trámite respectivo para generar una alerta internacional que viabilice la detención y deportación de Cherres. Es uno de los pocos ejemplos motivadores de que se da una real respuesta de parte del sistema de justicia ecuatoriano a un clamor como es el caso Ispol. Al tener ya una solicitud de difusión roja para Interpol, implicará que el señor Cherres no pueda desplazarse libremente por los diferentes países como estaba acostumbrado a hacerlo. Renato González, director del Ispol, no fue el único en reaccionar. También lo hizo el ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien en su cuenta de Twitter escribió: una buena noticia para la policía y sus familias. Finalmente la justicia ecuatoriana pide la difusión roja para capturar a Jorge Cherres, principal sospechoso del desfalco al Ispol. Cuando se denunció, algunos hicieron todo por desmentir. Ahora los mismos guardan silencio. Actualmente Cherres se encontraría en México. El señor Cherres se moviliza normalmente entre Puerto Vallarta, entre Cancún y Ciudad de México. Esperaríamos oportunamente la colaboración de las autoridades mexicanas para que sea ubicado y detenido en el territorio que él se encuentra. La solicitud de difusión roja se efectúa a pocos días de la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio en el caso de Cevale, donde Cherres es procesado por falsedad de información. En paralelo afronta otro proceso por peculado. En Estados Unidos también es requerido por la justicia. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, mediante una carta enviada a esta redacción, aclara que no tiene relación con la administración aduanera luego de que el nombre de su socio, Francisco Gottifredi, apareciera en la sesión de la Comisión de Fiscalización que investiga el caso Danubio. En una carta de 3 páginas enviada a esta redacción por el secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, el funcionario explica en 3 puntos lo que cree pertinente sobre el caso Danubio. Pozo asegura que no tiene relación con la administración aduanera más que el trato que tiene con cualquier ministro. Afirma además no haber recomendado o intervenido en la designación de la directora general de la aduana, que esa designación, recalca, es una facultad privativa del señor presidente de la República. El funcionario escribió además que no es investigado ni procesado en el denominado caso Danubio, donde la Fiscalía indaga la presunta venta de cargos dentro de instituciones públicas. Pozo no niega ser accionista del estudio jurídico que fundó junto a Francisco Gottifredi, pero aclara que la empresa no contrata con el Estado,
no realiza trámites de importaciones y afirma no intervenir en su administración. Lo cierto es que, y eso no menciona Pozo, Carola Ríos, antes de llegar a la Dirección General de la Aduana, trabajó en una de las empresas importadoras más grandes del país, a las que el negocio del secretario jurídico de Carondelet atendía. El nombre del abogado aduanero, socio y amigo de Fabián Pozo aparece durante la intervención de Ríos en la Comisión de Fiscalización el pasado 27 de julio, donde se pedían detalles de la denuncia por la venta de puestos en la aduana a cambio de favores. ¿Es su asesor, el señor Francisco Botifredi? No, no es mi asesor. Es una persona que conozco desde, no sé, hace 12 años. No es funcionario público. No es funcionario público. Pero está en su despacho. No está en mi despacho. ¿Seguro? Por supuesto. Joana Ramos, 24 horas. Continuamos con más noticias. Un fiscal de Babahoyo fue asesinado anoche con 6 disparos cuando llegaba a su domicilio. Nos enlazamos con Martín Soto, quien nos cuenta más desde la capital de la provincia de Los Ríos. Hola Martín, buenas tardes, te escuchamos. Gracias compañeros, buenas tardes. La muerte del fiscal Federico Estrella Gómez ahonda más la percepción de inseguridad que sienten los ciudadanos, que ven cómo incluso asesinan a los operadores de justicia. Les contamos más detalles en el siguiente reportaje. Con 6 impactos de bala fue asesinado el fiscal de Personas y Garantías de Babahoyo, Federico Estrella Gómez, justo cuando ingresaba a su domicilio la noche de este lunes. Hasta el momento, ni policía ni fiscalía quieren dar un pronunciamiento oficial sobre esta muerte, que aumenta la percepción de inseguridad en la provincia. Ahora la vida de las personas no vale nada. Miedo porque Babahoyo no es el mismo de antes. La delincuencia se ha apoderado de nuestra ciudad. El presidente del Colegio de Abogados de Los Ríos dice que la muerte del fiscal puede estar relacionada a su trabajo de investigación de muertes violentas. Que a lo mejor se tomó alguna decisión, porque trabajaba en el área de personas y garantías, alguna investigación, y esa investigación trajo pues algún producto en algún momento, y eso a lo mejor pudo haber ocurrido. El abogado Federico Estrella trabajó por más de 12 años en la Fiscalía de Los Ríos y recientemente fue reubicado del Cantón Pueblo Viejo a la Unidad de Personas y Garantías en Babahoyo. En la dependencia de justicia levantaron una capilla ardiente en su honor y posteriormente será llevado a su natal Juján, provincia del Guayas. Lamentablemente por este caso aún no hay personas detenidas y la Policía Nacional continúa investigando. Mientras tanto, nosotros continuaremos en los exteriores de la Fiscalía Provincial para llevarles más detalles en las próximas emisiones. Mientras tanto, continúan ustedes con otras noticias en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Martín. Muchísimas gracias por ese reporte. Y se dictó prisión preventiva por 30 días a 2 sujetos detenidos en la Nueva Prosperina con material explosivo. La Fiscalía investiga su participación en el atentado del Cristo del Consuelo. El contacto es con Vanessa Robles para tener más detalles. Hola, Vanessa. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Estamos en el sector conocido como la calle 8, en la 10ª entre la I y la H, el lugar donde la madrugada de este domingo se registró una explosión que cobró la vida de 5 personas y dejó una veintena de heridos. Y estas investigaciones avanzan, además de los 5 primeros detenidos en 11 allanamientos para investigaciones. En este caso, tal como lo anunció el ministro Carrillo, otros 2 sospechosos fueron capturados por la policía ayer en la tarde en el sector de Nueva Prosperina con droga y artefactos explosivos en su poder. Fiscalía informó que esta madrugada se realizó sus respectivas audiencias, tanto por tráfico de drogas y tráfico de armas. A ellos se les dictó prisión preventiva por 30 días para el cierre de la instrucción fiscal e investiga su presunta participación en este ataque con explosivos registrado en el sector del Cristo del Consuelo. De otro lado, 10 personas aún continúan internadas tras esta explosión, 2 de ellas en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Abel Gilbert Pontón en el suburbio de Guayaquil y permanecen con pronóstico reservado. Casa de salud donde se trasladaron a la mayoría de los heridos.
En total, 117 personas resultaron afectadas según la última actualización realizada por el MIES. Anunciaron que se les dará un bono de contingencia para los damnificados y agraviados. De otro lado, esta noche se prevé que al lugar lleguen peritos especializados de Estados Unidos para hacer investigaciones más profundas en torno a este caso. Eso es lo que nosotros les podemos transmitir hasta ahora. Ustedes siguen. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Vanessa. Muchísimas gracias por la información. Y durante las últimas horas se registraron 8 crímenes en Guayaquil. En uno de los casos, una familia completa fue asesinada en el interior de una vivienda. 5 sujetos les propinaron alrededor de 30 disparos. El triple crimen ocurrió antes de las 7 de la noche este lunes en las calles 50 y Sealana, Batallón del Suburbio. Al lugar llegaron 5 sujetos armados en un vehículo negro. 2 se bajaron, violentaron la puerta de la casa e ingresaron. Victiman al ciudadano que era el objetivo y desafortunadamente también por la crueldad y la violencia que estos grupos actúan, victiman a la esposa y a la hija que se encontraba en ese momento. Luego de disparar en más de 20 ocasiones, los sicarios huyeron en el carro. Las víctimas son un hombre identificado como Johnny Javier Macías Collantes, de 42 años, quien registraba 6 detenciones anteriores por diferentes delitos, su esposa Yanina Vanessa Mite Freire, de 35 años, y la hija de ambos, Britney Scarlett, de 15 años. En la escena, la policía levantó 27 indicios balísticos. Se encontraron vainas de 2 diferentes tipos de munición. Más temprano, en el bloque 20 de la Flor de Bastión noroeste de la ciudad, 3 jóvenes fueron asesinados aparentemente por rivalidades entre grupos criminales que operan en la zona. En la vía Alpán, en Durán, en una zanja fue encontrado un cadáver con signos de violencia, y cerca de las 3 de la madrugada, en la octava etapa de la Alborada Norte de Guayaquil, un ciudadano que caminaba por una calle fue interceptado por hombres a bordo de una moto y le propinaron 6 tiros. Por la gravedad de las heridas, murió. La madrugada de este martes, desconocidos abandonaron un artefacto explosivo en una caja de cartón con una hula afuera de una casa en la cooperativa Julio Potes del Guasmo Sur. Agentes del GIR realizaron la detonación controlada. No hubo daños materiales ni víctimas. Paul Tutibén, 24 horas. Más información, amigos. 2 nuevos casos de viruela del mono se registraron durante el feriado. Sin embargo, las autoridades de salud dicen que la transmisión está controlada si se la compara con otros países de la región. Belén Marizalde, desde el EQ 911, nos tiene los detalles. Hola, Belén, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Efectivamente, las autoridades de salud confirmaron que los casos de viruela del mono continúan incrementándose en el país. Hasta este momento ya suman 19 y justamente 2 casos se detectaron durante el feriado. Ya hay una mujer de 29 años, la primera mujer contagiada en el país con esta enfermedad. En cuanto al COVID-19, sostienen que las cifras van a la baja y también mencionaron que respecto de la venta de pruebas de autodetección de COVID-19 que estaba previsto empiece ayer de forma libre en todas las farmacias del país, dicen que finalmente se empezarán a vender desde mañana en Quito y Guayaquil en 2 cadenas farmacéuticas y se espera que posteriormente se vaya ampliando la oferta. Nosotros les hemos preparado un reportaje que resume toda la información que brindaron hoy las autoridades del Frente de Salud. Veamos. Fue el ministro de Salud quien confirmó que los casos de viruela del mono aumentaron en el país. Hasta ahora son ya 19. Se presentaron 2 casos adicionales que fueron confirmados durante el feriado. De esos casos tenemos ya una paciente mujer de 29 años, que es la primera mujer que tenemos entre los casos confirmados. Dice que por ahora todos los casos son leves, que no hay hospitalizaciones y que aunque se trata ya de un contagio autóctono, no hay que alarmarse. La velocidad de transmisión se mantiene baja comparando con los países vecinos. Nosotros tenemos una frecuencia de enfermedad mucho menor. Apuntó que ya están trabajando con la Organización Panamericana de la Salud para poder adquirir vacunas para esta enfermedad, aunque precisó que por ahora las vacunas disponibles no son específicas para este tipo de viruela. No es una vacuna de uso universal, no es una vacuna de uso amplio poblacional.
y hemos hecho una solicitud inicial de 5.000 dosis de vacuna. En cuanto al otro virus de preocupación, el del COVID-19, aparentemente llegó ya una nueva tregua, pues los contagios se han reducido considerablemente, dicen las autoridades. Significa que no vamos a bajar la guardia. Señalaron además que la venta libre de pruebas de autodetección de COVID-19 que estaba prevista empezar el lunes, arrancará ahora sí desde el miércoles en Quito y Guayaquil. 2 tipos de pruebas que tienen el registro sanitario. Estas pruebas, la empresa, la cadena de farmacias nos informa que con seguridad en Quito y Guayaquil ya estarán en su cadena, en la percha el día de mañana, y en 48 horas nos informan que estará en el resto del país. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Por otro lado, las autoridades hicieron un llamado nuevamente a la ciudadanía para que continúe acudiendo a los puntos de vacunación y así reducir los niveles de contagio de COVID-19. Así también, hasta el 30 de agosto se mantendrá el teletrabajo para los funcionarios públicos y a partir del 1 de septiembre se analizará esta medida. Esa es la información que tenemos aquí desde el EQ 911 a esta hora. Ustedes siguen con más noticias desde estudios. Que tengan una buena tarde. Que tengas también tú, Belén, una buena tarde.